Buenas. Hola, Quique, ¿qué tal? Oye, vaya exitazo. A la alcaldesa Rafael Leona y al diputado de turismo Isidro Prieto. De oro, por fin una medalla de oro hoy día en el primero. ¿Te cremarás? ¿Esto qué es? ¿Restaurante? No, ¿qué va? Particular, no había cenado. Ellos hago la fiesta. Está, la que vamos a pagar ahora. He salido con la sexta y ahora con... Bueno, hacer un poco para que se vea. A ver, le gustaba, ¿eh? ¿La BBC has dicho? A por ello, son... coño, que son los grupos. Coméntale. Prueba la verdesa. 21. Eso es. Gaby, ¿qué tal? ¿Has encontrado algo? Sí, que te pinches la cámara. La valoración por parte de la Diputación Provincial de Valencia y el Patronato Provincial de Turismo es muy positiva. En primer lugar, en el ámbito organizativo hemos sido felicitados directamente por los grandes maestros de la cocina, primero por el gran éxito de las ponencias, ¿no? La parte científica de este Congreso Mundial del Arroz, donde ha sido un éxito de público, tanto a nivel profesional como a nivel de público general en las ponencias, la asistencia a las ponencias sobre el arroz como plato principal. Y en segundo lugar, la gran afluencia del público, con un tiempo fantástico, con un entorno inigualable, como era la Ciudad de las Artes y las Ciencias, y con un ambiente de felicidad fantástico. Era la parte más lúdica, era la parte más festiva, la parte más valenciana también, ¿por qué no decirlo? Era la parte en la cual el Patronato Provincial de Turismo quería poner en valor ese gran recurso turístico que es la paella. Es el final de una iniciativa de nuestro presidente, Alfonso Rus, de llevar eventos gastronómicos a lo ancho y largo de la provincia de Valencia. Era el final que necesitaba el patronato y necesitaba el turismo valenciano. Y era la mejor manera de elevar la categoría de nuestra oferta gastronómica y en este caso de nuestro plato internacional, que era el arroz. Estos eventos tienen muchísima importancia para nuestro sector, en este caso para la parte hostelera. Era la posibilidad de poder durante 3 días los restaurantes más importantes de Valencia y su provincia exponer directamente y poder vender directamente, hacer venta directa y promocionarse en un evento de este nivel y de esta categoría. Y luego para el público en general era poder acceder a los grandes chefs, a la gran cocina, a precios populares muy módicos. Por lo tanto, yo creo que esa interrelación entre la altísima cocina, la cocina de altísima calidad y de precios altos, hacerla popular durante un fin de semana y accesible en un marco incomparable como era la Ciudad de las Artes y las Ciencias, creo que ha sido un acierto.